No des más vueltas al dial, ya has sintonizado Luz de Acuario FM, la emisora del rock, puro rock. Aquí solo se pincha rock and roll. La semana pasada estuvimos hablando de la otra movida madrileña, y es que estoy seguro de que soy la única emisora de radio que emite un programa sobre la otra movida madrileña. Es más, quedó la cosa tan bien que voy a hacer una segunda parte que creo que lo merece. Hay una buena colección de grupos ahí que hicieron cosas importantes y que creo que deben ser recordados. Empezamos con un grupo de la zona norte de España, concretamente Santander, que se llaman Ibio. Seguramente no los habéis oído jamás en vuestra vida, pero Ibio era un grupo quizá de música folclórica del norte. Lo que ocurre es que estaba perfectamente enmascarada con instrumentos modernos, pero al final no era más que eso. El disco se llamaba Las Cuevas de Altamira. Las Cuevas de Altamira son unas cuevas muy importantes que hay en aquella tierra, que hay pinturas rupestres, son conocidas internacionalmente. Podéis buscarlas y quedaros asombrados de lo que hacíamos los mecánicos en aquellos tiempos. Aquel grupo pasó sin pena ni gloria, estamos hablando de mediados de los 70, y de repente surge un grupo llamado Bloque. Bloque era la continuación necesaria de aquel famoso Ibio. El grupo Bloque es un grupo interesantísimo, no tiene nada que envidiar, y no os asustéis por lo que voy a decir, no tiene nada que envidiar a King Crimson o a Pink Floyd. Están muy en la línea, hay muchos grupos de ese tipo, pero no tienen nada que envidiarles. La desgracia que tuvieron que fue que en España no le hace caso nadie a nada, entonces pues se quedaron en lo que se quedaron. ¿Y por qué son tan importantes Bloque en esta emisora de radio? Porque a estos chicos les gustaba mucho la historia y les gustaba mucho la literatura. ¿Y qué hicieron? Grabaron una canción que se llama Abelardo y Eloísa. Y vosotros diréis, ¿y esos dos pájaros quién son? Pues Abelardo y Eloísa son dos personajes medievales que ya se han convertido en arquetipo amoroso, al mismo nivel que Romeo y Julieta, los amantes de Teruel, para que nos vayamos haciendo una idea. Y hay tantas cosas escritas sobre ellos que se han hecho verdaderamente importantes. ¿Por qué? Porque eran una pareja de amantes, digamos, pero que, estamos hablando del siglo XII, no tenían un comportamiento habitual, por lo que ha trascendido su historia y se han hecho obras de teatro. Hay multitud de estudios de todo tipo. Aquí os dejo uno que tengo yo, que es bastante antiguo, pero que también es muy interesante. Y dejamos a Abelardo y a Eloísa. Ah, por cierto, no se os olvide, tenéis en la playlist que he diseñado para este vídeo, tenéis la canción, por favor, de Ibio y la canción de Bloque. No se os olvide luego, cuando terminéis de verlo, darle una pasadita y así sabemos de lo que estamos hablando. Tenemos otro grupo que se llaman los más cursis, los más refinados, los más doctos en idiomas, dirán Iceberg, pero en España se ha dicho toda la vida iceberg. Es un grupo, ya no es que estuviera al margen de la movida madrileña, es que yo creo que estos tíos no sabían ni lo que era la movida madrileña, porque solamente viéndoles la pinta absolutamente hippies, con los pelos larguísimos, con la ropa como si se la hubieran encontrado en la calle, y bueno, pues estos chicos son así. Iceberg es un grupo, o iceberg, que es como me gusta decirlo a mí, puesto que son españoles, es un grupo al más alto nivel de lo que hoy podemos llamar jazz rock. Está más cerca del jazz que del rock. Sus temas son casi todos instrumentales, igual que los que veíamos antes de Bloque, que Bloque también tiene muchos temas que son instrumentales, y la calidad de los instrumentistas es altísima y las composiciones son muy buenas también. Pues aparte de que eso de la movida madrileña con ellos no iba, ¿y qué han hecho estos chicos para que yo me acuerde de ellos aquí ahora? Aparte de hacer una música excelente, tienen un primer disco que se llama, o se llamaba, años 77 quizás, 78, que se llamaba Tutankamón. Y claro, si se llama Tutankamón, ¿de qué vamos a hablar aquí hoy? Vamos a hablar de Sinué el egipcio, de Mika Waltari, un autor excelente, finlandés. No hay muchos autores finlandeses conocidos, pero que esta obra habla de un médico del antiguo Egipto y que quizá, solo quizá digo, es posible que Noah Gordon, aquel famoso más moderno que hizo esto del médico, antes de escribir su médico se leyó a Sinué el egipcio, casi seguro. Luego tenemos otro autor que se llama Christian Jack, que es un egiptólogo muy importante,
que si os gustan las novelas de misterio, tiene 8000 novelas de misterio y policíacas. Lo que ocurre que hace que, como es egiptólogo, todos los ambientes están relacionados con el antiguo Egipto. O sea que por un lado tenemos una novela, vamos a llamarla histórica, pero ya sabéis yo lo que pienso sobre las novelas históricas. Es una novela ambientada en Egipto, sobre un médico de Egipto. Estoy hablando de Mika Baltari y de Sinué el egipcio. Y luego las novelas de Christian Jack, que son ambientadas también en la egiptología, pero que son novelas policíacas realmente o de misterio. No olvidéis que también podéis ver o podéis escuchar a Iceberg en la playlist que he diseñado para el efecto. Y ahora vamos a hablar de ese grupo que le gusta tanto a José Cruz. José Cruz, por lo visto, le encanta Triana, y a un amigo suyo me contó que le gustaba mucho Triana también. Y he traído a Triana, sí, he traído a Triana con un álbum que sacó que se llamaba Un mal sueño y que tiene una canción que se llama Una noche de amor desesperada. ¿Y con qué unimos las noches de amor desesperadas? Pues las vamos a unir con Pablo Neruda, ¿por qué no? 20 poemas de amor y una canción desesperada. Tenéis en la playlist a Triana también. Y ahora vamos con algo bastante más contundente. Vamos con un grupo llamado Obús, que junto con Barón Rojo fueron los que empezaron a elevar y a poner en primera fila aquello que se llamaba heavy metal, que en realidad era rock igualmente, lo que pasa que era tocado con un poquito más de mala leche. Solían poner el volumen más alto y los instrumentos suenan un poquito más rabiosos. Obús sacó un primer disco muy raro, no raro porque el disco fuera raro, sino porque hicieron una cosa muy rara que no se ha visto nunca, o yo no lo sé si lo hay. La primera canción, lo que llamaban el tema de choque, se decía en aquella época, que era con el que se daban a conocer, que se llamaba Prepárate, resulta que en mitad de la canción tiene un solo de batería larguísimo para ser una canción que se supone que habría que pinchar en la radio, pero bueno, lo decidieron así y tuvieron éxito, no cabe duda. Yo me voy a ir muchos años después, cuando ya Obús ya estaba afianzado, cuajado y ya todo el mundo sabía lo que era, porque sacaron un disco que se llamaba Segundos Fuera. En la portada sale un ring de boxeo. ¿Y por qué he querido traer esta canción de Segundos Fuera? Aparte de que porque me gusta mucho, porque es una canción de combate, pero de combate no en el sentido literal del pugilismo, sino en el sentido de combatir con la vida. Y hay un libro que a mí me encanta, y es una obra que se llama Toro Salvaje, escrita por Jake LaMotta, un boxeador de los años 40, popularísimo, que escribió sus memorias y que fueron tan extremadamente populares y famosas que se decidió hacer una película que seguramente recordaréis y que interpretó Robert De Niro. No se os olvide que también tenéis la música de Obús en la playlist. Y ahora, después de la contundencia de Obús, nos vamos a algo totalmente diferente. Vamos con un cantante, un cantautor argentino, afincado en España desde hace 5000 años y medio, que está enamorado, yo creo que sigue enamorado de Madrid, y que tiene una voz, tiene un timbre de voz tan particular y una manera de cantar tan diferente que se le conoce con solo decir una palabra. Se llama Maurice y os presento aquí de su disco Fiebre de Vivir una canción que se llama La ciudad sin fin, donde nos explica cómo es un paseo por el Madrid que él conoció en los años 80, que sospecho que ya no se parece mucho al de ahora. Hay cosas que sí, por supuesto las calles están ahí, las estatuas, los edificios, los monumentos siguen todos, pero es posible que haya un pequeño halo que distinguía a Madrid de otros lugares que ya no lo tenga. Es una pena que yo sea madrileño y tenga que decir esto, pero es la realidad. Pero bueno, ahí os queda lo que Maurice dejó. Habla de barrios, si tenéis mucha curiosidad y os gusta mucho, pues cuando habla de Tetuán, cuando habla de Cuatro Caminos, cuando habla de Bravo Murillo, pues son zonas que él frecuentaba y que por lo tanto decidió ponerlas ahí. La canción es muy sentimental, no es una canción de rock and roll al uso, aunque también las tiene, y he decidido ponerla porque de Madrid al cielo, como bien sabéis. ¿Y qué os traigo para complementar la canción de Maurice? Pues os traigo un libro que se llama El fin de la ciudad, de Juan Carlos Moreno Romo. No es una novela, es un ensayo sobre las transformaciones que están sufriendo las ciudades, según opinión del autor, para peor.
muy interesante, muy polémico y además tiene un subtítulo muy gracioso que me permitáis que no me acuerde y que lo lea. El fin de la ciudad y otros estudios sobre nuestros atolondrados tiempos. No me digáis que no apetece leerlo. Pues es muy cortito, tiene creo que como 100 y poco páginas y se leen nada. Y ahora voy a hablar de algo serio, algo realmente serio. Voy a hablar de Manolo Tena. Manolo Tena era voy a llamarle cantautor, porque yo creo que es lo que era, un cantautor, que desgraciadamente nos dejó en 2016 y que tenía una larguísima trayectoria, murió relativamente joven y podía habernos dado todavía muchas alegrías, pero desgraciadamente la vida es como es y se marchó creo que con 60 años o menos, no recuerdo exactamente la edad. Tuvo dos grupos importantes, uno era Cucharada y otro era Alarma. Cucharada era un grupo cuyas letras eran todas de carácter social, bastante interesante, y que tenía un título, el primer disco, el más famoso, tenía un título muy gracioso que era El limpiabotas que quería ser torero, hablando de la gente humilde que quiere ser algo importante, cuando ser torero era sinónimo de ser millonario, hoy en día ya no tanto. Y bueno, pues un limpiabotas, ya sabéis lo que es, la gente que anda por ahí limpiándote los zapatos por poco dinero. Luego se pasó a un grupo que se llamaba Alarma, pero cuando de verdad recibió el aplauso unánime de todo el público fue cuando se presentó en solitario como Manolo Tena. Manolo Tena era un poeta metido a cantante. Madrid está lleno de placas por toda la ciudad con los nombres de las personas que considera importantes. Aquí decidieron poner en la calle Argumosa, que es donde se crió Manolo Tena, poner una placa recordando que vivió allí y con una frase de Manolo Tena que más de uno debería hacer suya: lo difícil no es volar, sino aterrizar. Eso fue lo que le pasó a Manolo Tena, que supo volar muy bien, pero siempre tuvo dificultades para aterrizar. Hay un disco que se llama Sangre Española, que es una belleza todo él, y que quizá no sea la mejor canción, pero yo la voy a poner aquí, que se llama Tocar Madera, precisamente porque tocar madera me viene muy bien para hablar de un autor español que se llamaba Juan Antonio Zunzunegui, también del norte de España, que tiene una vastísima obra de novelas, siempre dentro del entorno del realismo, pero que tenía una particularidad, que era considerado por sus contemporáneos como gafe, es decir, como un hombre que atrae la mala suerte. Tal era así que muchas veces, cuando había alguna reunión de escritores, había gente que se iba cuando le veía llegar. Hubo alguna anécdota que hizo sospechar que fuera gafe, pero bueno, no sé yo si era la cosa para tanto. Y ahora ya como colofón final al gafe del pobre Juan Antonio Zunzunegui, os diré que incluso le llamaban ZZ en referencia a su apellido Zunzunegui, que lleva dos Zetas por ahí. ZZ en los años 50 era un insecticida muy popular que compraba todo el mundo para quitar los mosquitos de casa. ZZ, pobre Zunzunegui. Os digo también, la obra de Zunzunegui es muy interesante, pero es dura. Siempre se las apaña para buscar lo peor de cada casa y meterlo en las novelas. No es fácil leer a Zunzunegui, no porque las novelas sean malas, pero sí porque son de dureza extrema. Aparece gente muy miserable y muy repugnante y muy asquerosa y muy mala gente siempre. Es una pena, pero este hombre escribía así. Y bueno, creo que ya con esto hemos alcanzado el tope de la otra movida madrileña. Creo que ya tenéis bastante idea de todo lo que se cocía en estos momentos. Y ya sabéis que yo voy con los de la otra movida madrileña porque era la música que a mí me gustaba y por eso os lo cuento aquí. ¿Que había otras cosas en la movida madrileña que también eran dignas de ser mencionadas? Quizá, contádmelo en los comentarios. Y ya sabéis que aquí en Luz de Acuario FM, en versión radio, porque también tenemos, creo, una versión televisión, siempre hablaremos de cositas interesantes. Si te ha gustado, campana con suscripción, uno de estos así, y comenta algo en el comentador, que yo responderé en el Responde.